La pandemia de la violencia de género. A raíz de la pandemia del COVID-19, la población de la mayoría de países del mundo se vio obligada a acatar el aislamiento social obligatorio, que también fue denominado cuarentena. En la mayor parte del Perú duró hasta el 30 de junio y en algunos otros departamentos y ciudades se fue ampliando de manera localizada, en promedio hasta el mes de octubre. Esta fue una medida muy necesaria para poder combatir la pandemia, claro está, pero a su vez, estas medidas han puesto en evidencia el problema de la violencia basada en género, que tiene raíces estructurales y que está presente en nuestra sociedad. Para miles de mujeres, adolescentes, niñas y niños, el hogar no es sinónimo de refugio, no es sinónimo de seguridad como debería ser, sino más bien es el espacio en el cual ellos tienen que convivir las 24 horas del día con su agresor cotidiano. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, desde el 16 de marzo, fecha en que se dio inicio a la cuarentena, al 10 de mayo, menos de un mes, se han registrado 12 feminicidios, 26 casos de tentativas de feminicidio, 226 niñas víctimas de violencia sexual y más de 27.990 llamadas para denunciar casos de violencia. En comparación al mismo periodo de tiempo del 2019, el número de llamadas atendidas por la línea 100 aumentó en un 50.3%. Esta línea 100 es la línea telefónica nacional de atención de la violencia de género, donde se pueden denunciar estos tipos de actos. Entre los casos más controvertidos tenemos uno que ha sucedido hace poco tiempo, que es el caso Madre de Dios. Aquí, una niña de 3 años fue secuestrada el pasado 16 de octubre. Esto sucedió en la región Madre de Dios. 2 días después de haber sido reportada su desaparición, sus padres encontraron el cuerpo de la pequeña abandonado en un pozo con signos de violencia sexual y estrangulamiento. La madre de la niña contó que su hija estaba jugando con su prima en el frontis de su casa y que al promediar las 2:30 de la tarde ya no supieron dónde estaba, ya no la pudieron encontrar. Su familia la buscó toda la tarde, toda la madrugada, pero al día siguiente, con apoyo de los vecinos, lograron llegar a la casa de un sospechoso que sería el responsable de esta desaparición. El hombre, cuya identidad fue mantenida en reserva por las autoridades, admitió el delito e indicó que la niña estaba en un pozo ubicado a 100 metros de su propia casa. Cuando la policía rescató el cuerpo de la pequeña, aún llevaba el vestido de flores que sus padres le habían regalado por su cumpleaños el día 15 de octubre, un día antes de haber sido secuestrada. Junto al agresor confeso, otros 3 sospechosos fueron capturados como cómplices. El cuerpo de la niña tiene claros signos de violencia sexual, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió celeridad en el proceso y también una investigación con enfoque de género. Según un comunicado emitido por la Defensoría, en las sábanas del primer sospechoso arrestado se encontraron restos de cabellos y sangre. La Unidad de Medicina Legal de Lima está analizando actualmente las evidencias encontradas para que pueda determinarse si pertenecían a la niña. Dicho esto, para poder tener nociones de qué es la violencia, hablaremos sobre qué es la violencia contra los integrantes del grupo familiar y posteriormente qué es la violencia contra las mujeres. La violencia contra los integrantes del grupo familiar es toda acción o también toda omisión que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, pero que se produce dentro de una relación de responsabilidad, una relación de dependencia, confianza o poder de parte de un integrante familiar
a otro del mismo grupo familiar. En estos casos de violencia tienen especial protección las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ahora bien, sobre violencia contra las mujeres, podemos decir que este tipo de violencia es toda acción o toda omisión que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sufrimiento sexual o psicológico a una mujer por su condición de ser mujer. Esta violencia se puede manifestar en los siguientes ámbitos: en la familia o en cualquier otra relación interpersonal. Puede ser una relación de pareja, con las amistades, entre otros. En la comunidad, que se puede producir en la calle, en espacios públicos, en el vecindario, entre otros lugares más. Pero a su vez, este tipo de violencia en la comunidad comprende diversas manifestaciones de violencia, como lo son violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual que puede ser producido en el lugar de trabajo, centro de estudios, establecimientos de salud, sean públicos, privados o cualquier otro. También se puede encontrar violencia que es tolerada por agentes del Estado o violencia que es perpetrada por agentes del Estado, cometidos por funcionarios, funcionarias o servidores públicos, como son policías, personal de serenazgo, jueces, juezas, fiscales, médicos legistas, entre otros, que suceden en diferentes lugares. Ahora bien, todos los actos de violencia deben ser denunciados. Entonces, ¿qué tipos de violencia pueden denunciarse? Todos. Primero tenemos la violencia física, que abarca desde golpes en diferentes partes del cuerpo, puñetes, patadas, empujones, jalones de cabello, bofetadas, entre otros. También se tiene la violencia psicológica, que es una agresión a través de palabras, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas. También pueden ser frases irónicas, ironías, situaciones de control, humillación, amenazas o cualquier otras acciones que menoscaben la autoestima de la víctima. También se tiene la violencia sexual, que además de los delitos de violación sexual y actos contra el pudor, este tipo de violencia incluye actos que no implican penetración o contacto físico, como puede ser acoso sexual en espacios públicos, exposición del cuerpo sin consentimiento, insinuaciones sexuales, incluso la exposición a material pornográfico, entre otros. También se debería denunciar la violencia económica, que es la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación ilícita de los objetos, instrumentos de trabajo, documentos, bienes que pueden ser retenidos como forma de amenaza, entre otros. La limitación de entrega de recursos económicos para que puedan satisfacer necesidades básicas como son alimentación, vestido, salud. También la evasión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, el control de ingresos, entre otros. Ahora bien, de esto podemos deducir, ¿qué sería más efectivo? ¿Penas más severas o una prevención a través de la educación? Planteamos que la solución al problema no tiene nada que ver con que las penas sean más severas o no, sino que la prevención es a través de la educación y de las medidas que van adoptando tanto el gobierno como las entidades que apoyan a las víctimas que han sido. Ahora bien,
¿Cuáles han sido las medidas adoptadas por el Estado y si han sido eficientes, si han sido eficaces, si han sido suficientes? De esto podemos ver, de acuerdo a lo que la abogada Beatriz Ramírez ha señalado, que las medidas adoptadas con el decreto legislativo número 1470 no son suficientemente eficaces para combatir la violencia de género en el aislamiento social. Esto por dos razones específicas. Una de ellas es porque los servicios de atención de la violencia deberían haber seguido operando como servicios esenciales. Y en segundo lugar, es que el decreto legislativo que se ha emitido ha sido bastante tardío, porque debió haberse dado a los primeros días de haberse producido la cuarentena para que se pueda responder a una realidad, ya que era previa al aislamiento social para el COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos prevenir los actos de violencia? La ONU establece ciertas medidas para prevenir estos actos de violencia. Entre ellos tenemos medidas legislativas y judiciales que salvaguardan los derechos y mejoran la protección. También se tienen a las campañas en los medios de comunicación para de esta manera poder aumentar y mejorar la información, la concienciación y la sensibilización de la sociedad respecto al problema de la violencia. Otro punto que se puede tomar como medida para prevenir estos actos de violencia son los programas, proyectos, protocolos específicos para la investigación o para la divulgación de la violencia y el maltrato. Ahora bien, ¿quiénes pueden denunciar estos actos de violencia? En sí, en primer lugar, quien debe denunciar, quien debería hacerlo es la persona agraviada. No obstante, también otro ente que puede denunciar estos actos de violencia es la Defensoría del Pueblo. Y si bien es cierto, somos una sociedad y es por eso que cualquier persona que conozca un hecho de violencia debería denunciar. El deber para poder interponer las denuncias, los profesionales del sector salud. Entre ellos están médicos, enfermeras, enfermeros, obstetrices, entre otros, que tengan acceso al conocimiento de que se realizó un acto de violencia. O también los profesionales del sector educación, pueden ser los docentes, auxiliares, directores, que son quienes están en mayor contacto con las víctimas de estos actos de violencia y que al tomar conocimiento de ello deberían denunciarlos. Es su deber. También tienen especial deber de interponer las denuncias la Defensoría Municipal de los Niños, Niñas y Adolescentes, quien debe poner en conocimiento todos los hechos de violencia de los que tienen conocimiento a las autoridades pertinentes. Bueno, mediante la resolución administrativa número 131/2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial estableció que los jueces especializados de familia o los juzgados mixtos, durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, dictaran medidas de protección y medidas cautelares en el marco de la ley número 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y a su vez, las reglas están establecidas en el decreto legislativo número 1470 del 2020, donde se establecieron 4 reglas específicas. La primera es que la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público reciben de manera inmediata todas las denuncias y que se aplique la ficha de valoración de riesgo.
La siguiente regla establecida fue que toda denuncia se comunica inmediatamente al juzgado competente, ya sea donde se hayan producido los hechos o el lugar donde se encuentre la víctima, para el dictado de las medidas de protección o las medidas cautelares. Como tercer punto, como tercera regla, el juzgado dicta en el acto las medidas de protección o las medidas cautelares idóneas, prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga a su disposición. Las medidas se dictan de acuerdo a los hechos señalados por la víctima y de acuerdo al riesgo en que se encuentra. Esa es la última regla. En el desarrollo de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, también hubieron casos de violencia física y violencia sexual en el distrito de Huaraz y en la provincia de Huaraz. Entre ellos, tenemos que en el mes de septiembre fue presentada una denuncia de violación por la madre de la víctima, quien es una menor de 16 años. Los hechos se dieron en un distrito que queda alejado de la provincia de Huaraz, pero que en circunstancias donde la menor se encontraba cuidando a sus animales lejos de su vivienda, fue un hecho que aprovechó uno de los vecinos para poder atacarla y agredirla sexualmente. Vecino que había llegado a raíz de esta pandemia a acatar la cuarentena en dicho distrito, producto de la pandemia del COVID. Luego de ello, la menor volvió a su casa y se comportó de manera cabizbaja, desanimada, pero días después, la madre de la menor volvió a mandarla a cuidar a sus animales. Cuando ésta se opuso, fue agredida por su propia madre para que pueda ir a cuidar de sus animales. Ese mismo día, el vecino volvió a atacarla sexualmente, y este hecho se repitió hasta en 3 ocasiones. 3 meses después, la madre de la menor se dio cuenta de la ausencia de la menstruación de su hija, y al confrontarla, preguntarle qué sucedía, la menor le contó los terribles. Con este hecho podemos observar diferentes tipos de violencia. Una de ellas, la violencia sexual que sufrió la menor por parte del vecino. Otra de ellas, la violencia física que sufrió por parte de su propia madre. Es por ello que se quiere dar a conocer cuáles son los medios por los que se pueden denunciar este tipo de actos de violencia. Como ya sabemos, se pueden denunciar diferentes tipos de violencia. En sí, cualquier tipo de violencia debería ser denunciado. Gracias.